Las primeras nieves del invierno habían llegado temprano ese año, cubriendo las vastas e implacables llanuras con un manto blanco. Faltaban pocas semanas para Navidad, un hecho que infundía en la mayoría un sentimiento de alegría y comunidad, pero para Arthur era solo el presagio de otra temporada que transcurría en soledad. El viento, una presencia constante y triste, aullaba en los rincones de su pequeña y robusta casa, haciendo vibrar los cristales y amontonando nieve contra las puertas del granero. A sus 30 años, era un hombre moldeado por el silencio y la pérdida, su naturaleza tranquila, un reflejo de la tierra extensa y vacía que llamaba hogar. Su vida era un metrónomo de rutina: levantarse antes del amanecer, cuidar el ganado, remendar lo roto y sentarse junto al fuego mientras el polvo consumía el cielo. Era una existencia sencilla y solitaria, una que había aceptado hacía mucho tiempo. El amanecer se alzaba lentamente, una luz pálida y vacilante que apenas calentaba el mundo helado. El sol, un disco lejano y plateado, parecía reacio a perturbar el profundo silencio que cautivaba la tierra. Sus primeros rayos se deslizaban por las vigas de madera del viejo granero, atrapando la escarcha que brillaba en cada superficie y rozando las motas de polvo que flotaban como pequeños fantasmas en el aire gélido. Bajo un montón de heno seco y quebradizo, una joven china respiraba con temblores superficiales y asustados. Se llamaba Mai y solo tenía 19 años, aunque las penurias que había soportado habían envejecido la mirada de sus oscuros ojos almendrados. Había caminado más de lo que su cuerpo le permitía. Huyendo de la mugre y la crueldad del pueblo ferroviario, 2 días al este. El agotamiento se le pegaba como una segunda piel, un dolor profundo y punzante en los huesos, tan implacable como el frío cortante. Había llegado a este país con la promesa de una nueva vida, solo para encontrarse vendida como servidumbre por contrato, pasando los días bajo el calor sofocante de una lavandería y las noches llenas de las amenazas lascivas del hombre que la había cogido. 3 noches antes, él había intentado reclamar algo más que su labor. Ella se había defendido, desesperada y salvaje, y luego había huido. Huyó con solo la fina ropa de algodón que llevaba puesta y el recuerdo ardiente de cómo se habían llevado a su hermana a otro pueblo meses atrás. El deseo de encontrarla, de no estar sola en esta tierra hostil, era lo único que la impulsaba a seguir adelante. Mientras vagaba por las llanuras, el inmenso vacío nevado se había instalado en sus huesos como el mismo invierno. El granero había aparecido entre los remolinos de nieve como una misericordia inmerecida, una silueta oscura contra el blanco infinito. Vigas de madera, aroma a heno, un techo que susurraba la posibilidad de seguridad. Se había arrastrado dentro, hundiéndose en el heno, y se había dejado acunar por la oscuridad. Esperaba dormir hasta que el hambre o el frío gélido la obligaran a despertar. No esperaba pasos. Arthur entró al amanecer. Sus botas rozaban el suelo con serenidad y familiaridad. El frío le quemaba las mejillas y su aliento se elevaba ante él. Venía buscando un ternero recién nacido en la noche, no un alma herida escondida bajo su heno. Se movió por el espacio familiar, con los sentidos atentos al suave mugido del ganado y al susurro de los caballos. Entonces lo vio, una perturbación en el montón de heno, un pequeño montículo fuera de lugar. Se acercó con cautela, pensando que era un perro callejero o un coyote buscando refugio. Al ver el borde de una manga oscura y estampada y una mata de pelo negro, se quedó paralizado. No era el miedo lo que lo atenazaba, sino un profundo y silencioso reconocimiento del sufrimiento. Se arrodilló y el movimiento hizo que el heno se moviera. Mai levantó la cabeza, sus ojos oscuros, feroces y abiertos por el terror, aunque su cuerpo temblaba incontrolablemente. Se preparó para los gritos, para las manos ásperas, para la misma violencia de la que había huido.
Había visto cómo los hombres de este país la miraban con una mezcla de desprecio y una cruel curiosidad posesiva. Esperaba lo peor, en cambio, el ranchero se arrodilló lentamente, con tanto cuidado. Como el amanecer vacilante su rostro se curtió, sus ojos son de un azul tranquilo y firme. No contenían malicia, solo una sorpresa silenciosa y una profunda e inquietante fuente de empatía. Su voz, al hablar, era baja, casi un susurro, como si intentara no asustar a un potro asustado. «Recoge tus cosas. Vienes a casa conmigo». La palabra golpeó más fuerte que cualquier golpe. Se quedó mirando, incapaz de procesarlas, incapaz de confiar en ellas. La amabilidad nunca le había sido ofrecida. Aquí era una moneda que no poseía y no podía comprender. La crueldad comprendía, la brutalidad le era familiar. Esta silenciosa compasión que temía. Con los labios agrietados, susurró la única palabra en inglés que pudo encontrar, una frase aprendida en la desesperación. «No tengo. Nada». Él asintió como si lo esperara. Vio los bordes andrajosos de su fina túnica, los zapatos inadecuados que estaban casi destrozados. Extendió la mano a medias, en un gesto de ayuda, pero luego pareció pensárselo mejor y la dejó reposar sobre su rodilla, ofreciéndose sin insistir, dándole espacio para que tomara su propia decisión. Cuando se levantó, fue un proceso lento y tembloroso. Todos sus músculos gritaron en protesta. Mantuvo una distancia respetuosa mientras la sacaba del granero a la fría y desolada mañana. El frío la golpeó con la fuerza de un golpe físico, y un violento escalofrío recorrió su pequeño cuerpo. Sin decir palabra, se quitó su grueso abrigo de piel de oveja y se lo echó sobre los hombros. Su peso la sorprendió, y el calor persistente de su cuerpo fue un shock para su piel congelada. Lo siguió varios pasos, no por desconfianza, sino por el instinto cauteloso y arraigado de quien ha sobrevivido a demasiado. El cielo se extendía pálido y amplio sobre ellos, un lienzo gris y blanco, y por primera vez en días, acurrucada en el abrigo del desconocido, se sintió menos terriblemente sola bajo su inmensidad. Su casa se encontraba a pocos pasos del granero, con el porche envuelto en una silenciosa quietud y una columna de humo saliendo de la chimenea de piedra. Abrió la puerta y se hizo a un lado, sujetándola. Ella dudó, rozando con los dedos el marco de madera toscamente labrado, como si comprobara su autenticidad. Dentro, el aire era una revelación. Olía a madera de cedro, a pan recién horneado y a café. Una lámpara ardía en un rincón, proyectando un suave resplandor ámbar que la hacía sentir como un santuario. Una chimenea de piedra dominaba una pared, con un fuego vigorizante crepitando en su interior, irradiando un calor que parecía descongelar el hielo en sus venas. La guió sin decir palabra hacia un sillón desgastado cerca de la chimenea, con movimientos lentos y pausados, como si temiera sobresaltarla. Desapareció en la pequeña cocina y regresó con una taza de agua humeante que le puso suavemente en las manos. Luego, colocó un plato de comida en la mesita junto a la silla. Pan de maíz, un tazón de estofado espeso de frijoles y un trozo de carne seca. Su estómago se encogió con un hambre tan feroz que le dolía. Intentó disimularlo para mantener cierta dignidad. «Come si quieres», murmuró, y luego se dio la vuelta, ocupándose de atizar el fuego, dándole privacidad para que comiera sin sentirse observada. Ella comió despacio al principio, luego con un hambre creciente y desesperada. El calor del guiso se extendió por sus extremidades como una tímida y desconocida esperanza. Ella lo miró. Estaba de pie junto a la ventana, con sus anchos hombros perfilados por la tenue luz, las manos apoyadas en el alféizar mientras veía cómo nevaba de nuevo, con la mirada fija en el campo abierto. La soledad lo envolvía como un abrigo viejo y cómodo. Cuando ella terminó, dejó el plato a un lado.
Su voz era apenas un susurro, ronca por la falta de uso. ¿Por qué? Ayúdame. No se giró durante un buen rato. Parecía estar sopesando sus palabras, o quizás la verdad que se escondía tras ellas. Nadie merece pasar frío y estar solo, dijo simplemente. La respuesta la inquietó, aflojando algo apretado y doloroso en su pecho. Había esperado preguntas, sospechas, condiciones. Había esperado que exigiera algo a cambio de su caridad. En cambio, encontró a un hombre que le ofrecía dulzura sin exigencias, un espacio tranquilo sin expectativas. La aterrorizó y la tranquilizó de una forma que no había sentido desde antes de cruzar el océano. La condujo a una pequeña habitación de invitados, poco más que un armario con una cama estrecha. Pero la cama tenía una colcha gruesa y la habitación estaba limpia y cálida. Encendió una lamparita en la mesa del pasillo, diciendo en voz baja: «Esto te ayudará, si te despiertas por la noche». Se acostó con cuidado en la cama, todavía con el abrigo grueso de él sobre la ropa húmeda. El sueño, que había sido intermitente y lleno de miedo durante tanto tiempo, la atrajo de inmediato. Por primera vez en lo que parecían años, se entregó sin miedo. Afuera, el viento invernal susurraba promesas que no se atrevía a creer. En el pasillo, Arthur se detuvo, escuchando el ritmo constante y tranquilo de su respiración. Le sorprendió que su presencia, esta completa desconocida en su casa, se sintiera menos como una intrusión y más como el primer indicio de algo que llevaba mucho tiempo ausente de su tranquila vida. Cuando el amanecer regresó, tiñendo el mundo nevado de suaves tonos rosa y gris, Mai abrió los ojos lentamente. Una sensación de paz la invadió, desconocida pero apacible. No sabía si pertenecía a ese lugar, o si la pertenencia era siquiera posible para alguien como ella, una exiliada a la deriva en una tierra extraña. Pero sintió con una claridad sorprendente e inquietante que su vida había cambiado radicalmente en el momento en que él pronunció esas palabras imposibles en el granero. Los siguientes días transcurrieron con un ritmo tranquilo y frágil. Arthur se movía con una gracia tranquila y discreta, sin acosarla ni exigirle nada. Le dejaba comida en la mesa, mantenía el fuego encendido y luego desaparecía durante horas para dedicarse a sus labores en el rancho. Encontró un conjunto de ropa de su difunta madre guardada en un baúl, un sencillo vestido de lana y un chal grueso, y los dejó doblados en la silla afuera de su habitación. Le quedaban grandes, pero estaban abrigados y limpios. Mi madre, a su vez, comenzó a salir de su caparazón de silencio y miedo. No soportaba la inactividad, aceptar caridad sin ofrecer nada a cambio. Remendó un desgarre en su camisa de trabajo con puntadas pequeñas y precisas que denotaban años de práctica. Ella barrió los pisos y se encargó de la cocina sencilla, aprendiendo a usar los ingredientes desconocidos que encontró en su despensa. Se comunicaban principalmente con gestos y palabras sueltas. Él le enseñó el agua, el fuego y el calor. Ella se señaló y dijo, «Mi». Él se señaló y respondió, «Arthur». Una noche, la encontró sentada junto al fuego, con las manos ocupadas puliendo un pequeño pájaro de madera, intrincadamente tallado, no más grande que su pulgar. Era la única posesión que había logrado conservar. Él se sentó en su silla habitual frente a ella, sin hablar, simplemente compartiendo el espacio tranquilo. «Mi padre», dijo en voz baja, sosteniendo el pájaro. «El inglés estaba roto, reconstruido. Él hace. Para mí. Para la buena suerte». Arthur asintió, entendiendo más por su tono que por sus palabras. «Es hermoso». Un frágil puente se estaba construyendo entre ellos, tejido con el silencio compartido, pequeños actos de servicio y el reconocimiento tácito de su mutua soledad. Una semana después de su llegada, el cielo se tornó de un púrpura amenazador. El viento amainó en una quietud inquietante
y el aire se volvió pesado. Arthur entró del granero con el rostro sombrío. Se avecinaba una gran tormenta, dijo en voz baja y seria. «Una ventisca. Tenemos que revisar los pestillos del granero». La encontró sentada cerca de la cerca del corral, mucho después de que la luz se hubiera disipado en un profundo crepúsculo azul. La tierra se enfriaba rápidamente. El aire se agudizaba y la tormenta se avecinaba en el horizonte lejano como un animal enorme y oscuro que respiraba en sueños. Ella no se movió cuando él se acercó, su postura forjada por una disciplina nacida de la adversidad. Sin embargo, algo en sus hombros se desplomó, como si un peso que se negaba a nombrar la empujara hacia adelante. Se detuvo a unos pasos detrás de ella, sus botas crujiendo suavemente en la nieve, con cuidado de no molestar más de lo que ya lo hacía por el simple hecho de estar en su campo de visión. «Deberías estar dentro antes de que estalle la tormenta», dijo. Su voz era tranquila, una invitación, no una orden. Ella seguía mirando hacia las nubes turbulentas. «Las tormentas no me asustan». «Lo sé», respondió. «Pero aún te estás recuperando, quieras admitirlo o no». Ella se puso rígida. La reacción fue leve, casi invisible, pero él la notó. Había llegado a fijarse en todo en ella, desde la tensión defensiva que portaba como una armadura hasta el profundo y fugaz dolor que afloraba en sus ojos cada vez que creía que nadie la veía. Su orgullo no era frágil, era acero templado, forjado en el fuego de perder mucho más de lo que jamás había recibido. Pero incluso el acero tenía sus límites cuando el agotamiento y el dolor se incrustaban en los huesos. El viento cambió, y una espiral de nieve danzaba sobre ellos. Las nubes se arremolinaban, oscuras e inquietas. Se levantó lentamente, como si el movimiento en sí tuviera un precio. «Si crees que salvarme te da derecho a medir mi fuerza, te equivocas». «Yo no te salvé», respondió con voz serena. «Simplemente fui yo quien te encontró». Ella finalmente se giró. Sus ojos agudos y escrutadores, entrenados por la supervivencia a desconfiar de la ternura, se posaron en su rostro. Era un hombre tranquilo, con la presencia serena y firme de quien había vivido mucho tiempo en silencio. No la agobiaba. No intentaba domar su espíritu salvaje y herido. Simplemente se quedó quieto, ofreciéndole algo que los hombres rara vez le habían ofrecido. Quietud sin expectativas. «Piensas con demasiada amabilidad», dijo ella, aunque las palabras eran menos vehementes de lo que pretendía. La mayoría de los hombres se atribuyen el mérito de lo que ha hecho el destino. Se encogió de hombros levemente, un gesto pequeño y modesto. «Entonces no aceptaré nada». Un destello de confusión cruzó su rostro, como si no pudiera decidir si se burlaba de ella o si lo decía en serio. Lo estudió de nuevo, más despacio esta vez. Su respiración se alivió un poco. Aunque la disimuló rápidamente, el viento arreció de nuevo, más frío ahora, haciendo vibrar la puerta del corral. Los caballos se removían nerviosos en sus establos. Un rugido lejano resonó por las llanuras. Miró hacia el establo. «Tormentas más cerca de lo que parece. Y tú sigues aquí», respondió ella. «Tú también». Compartieron un breve y tenso silencio, suspendido entre ellos como una delgada cresta que aún no habían decidido cruzar. Ella apartó la mirada primero, no por desdén, sino por una profunda y cansada incertidumbre. Él retrocedió, dándole espacio. «Entra antes de que empiecen los relámpagos». Cuando se giró para irse, su voz lo detuvo. No fue cortante esta vez, sino áspera, lo detuvo. No fue cortante esta vez, sino áspera, raspada por algo que ella había mantenido oculto. «¿Por qué no preguntas?» Hizo una pausa, todavía de espaldas a ella. «¿Preguntar qué? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué corrí?» La encaró de nuevo, pero su expresión permaneció inalterada. «Si querías decírmelo, lo harías». Parpadeó.
sorprendida por la simple verdad de sus palabras. «¿No tienes curiosidad? Claro que la tengo», dijo. Miró directo y honesto, pero mi curiosidad no es más importante que lo que alguien está dispuesto a compartir. La respuesta la inquietó de una manera que las amenazas nunca podrían. La honestidad era una espada que ella entendía, la gentileza era un lenguaje que apenas comenzaba a aprender. Relámpagos latían en las nubes lejanas como venas de fuego. Respiró entrecortadamente. Mi familia, vendida, para pagar deudas. Mi hermana y yo vinimos a Estados Unidos. Dijeron que trabajábamos y enviábamos dinero a casa. Pero era mentira. Su voz era baja, cargada con el peso de su historia. Nos separaron. Me enviaron a una lavandería en el pueblo ferroviario. El dueño era un hombre cruel. Dijo que yo era su dueño. A mi hermana, Lynn, la enviaron lejos. No sé a dónde. Oí susurros sobre un campamento minero al oeste. Tenía que encontrarla. No podía dejarla sola. Apretó la mandíbula esa noche. Él intentó. Luché contra él y corrí. Pensé que si lograba escapar, si tan solo podía caminar lo suficiente, tal vez podría encontrarla, para que no estuviera sola en la oscuridad. Al principio no habló. El silencio no era crítico ni cargado de lástima. Fue paciente, dándole a su historia el espacio que merecía. «Lo siento», dijo finalmente. Las palabras sencillas y sin adornos la impactaron más que cualquier expresión de lástima. Volvió a apartar la mirada, pero esta vez no fue para ocultar su ira. Un trueno sordo retumbó, mucho más cerca ahora. Un relámpago rasgó el cielo, iluminando el desolado paisaje durante un instante brutal y hermoso. Observó el cielo una vez más. «Tenemos que entrar. ¡Ahora!». Ella asintió una vez, casi a regañadientes, pero lo siguió hacia el granero. Para entonces el viento era feroz, una fuerza física que se movía con fuerza por el campo abierto, empujando la nieve horizontalmente. Llegaron a las pesadas puertas del granero justo cuando la primera cortina de lluvia fría y aguanieve caía con fuerza. Dentro, la penumbra olía a heno, cuero y el tenue y metálico aroma de la tormenta. El granero temblaba con cada fuerte ráfaga. Los caballos resoplaban ansiosos, sus cascos raspando el suelo de madera. Arthur se movió rápido, comprobando los pestillos de las puertas y ventanas. «Este techo aguanta». «Pero el viento es fuerte. Quédate cerca del centro». Ella estaba de pie cerca de los puestos, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿No tienes miedo?». Era una afirmación, no una pregunta. Negó con la cabeza mientras cerraba el último pestillo. «El miedo no sirve ahora mismo». Ella lo observó mientras un trueno resonaba justo encima, tan fuerte que hizo temblar los cimientos del granero. Su serenidad no era bravuconería, era una experiencia vivida, moldeada por la soledad y la supervivencia, los mismos elementos que la habían moldeado a ella. Pero en él se había asentado de otra manera. Guardó silencio, no porque ocultara cosas, sino porque las sopesaba con cuidado. No porque escondiera cosas, sino porque las sopesó con cuidado. La tormenta se intensificó, desatando su furia. La lluvia y el aguanieve golpeaban el techo en oleadas furiosas y ensordecedoras. Los relámpagos iluminaban el interior del granero con violentos destellos estroboscópicos. Una ráfaga repentina y explosiva de viento azotó las puertas principales, arrancando una de las pesadas bisagras de hierro casi por completo del marco. La puerta giró hacia adentro con un chirrido de madera y metal torturados. Mai se abalanzó primero, dominada por su instinto de supervivencia. Se agarró al borde astillado de la puerta batiente, y su bota resbaló contra el suelo resbaladizo y cubierto de heno mientras el viento intentaba arrancársela. Arthur se unió a ella al instante, apoyando su considerable peso contra la madera que se retorcía. La tormenta rugía,
arrastrándolos como una fuerza viva y maligna. «¡Suéltalo!», gritó por encima del estruendo. «¡Podría arrancarte el brazo!». Ella lo apretó con más fuerza, con la mandíbula apretada en una línea de puro desafío. «Si se rompe, los caballos se lanzarán a la tormenta». Sus miradas se cruzaron en el caos, una comprensión compartida cruzándose entre ellos en ese momento frenético. Ambos se negaron a ceder. Juntos cerraron la puerta a la fuerza, con los músculos tensos y los pulmones ardiendo. Con un último empujón desesperado, Arthur logró colocar el pesado travesaño de madera en su lugar con un movimiento brusco y decidido. Retrocedieron tambaleándose, respirando con dificultad, apoyándose en la puerta, ahora segura. El granero se estremeció, pero resistió. Lentamente, la furia impía de la tormenta adquirió un ritmo constante y palpitante a su alrededor, conteniendo su amenaza inmediata. Mai exhaló un suspiro largo y tembloroso. «No tenías que aguantarme», dijo en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa por la adrenalina. Él la miró, con expresión seria a la tenue y parpadeante luz de la linterna. No iba a dejar que corrieras ese riesgo sola. Ella lo observó. Algo fundamental cambió bajo su mirada cautelosa. No era confianza, aún no, pero era el comienzo de su forma. No era confianza, aún no, pero era el comienzo de su forma. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, salvaje e indomable. Pero dentro del santuario del viejo granero, algo más firme, más tranquilo e infinitamente más poderoso había echado raíces entre ellos. Pequeño, pero innegable. Un frágil refugio construido no con madera y clavos, sino con la lucha compartida y una bondad silenciosa e inesperada.